se vuelve más bien un discurso autoritario, unilateral, que sirve para evadir los temas importantes. Creo que va a ser en el tema electoral y ha sido un tema transversal y crucial en este sexenio, el de la inseguridad, Luis. Ya lo hemos dicho aquí, una estrategia fallida. Empezaremos con cómo el presidente se refiere a por qué son importantes las conferencias de prensa y regresamos a platicar de ese tema. Por eso hacen falta las mañaneras. Hay que inventariarlas, que no se vayan las mañaneras. Yo me voy a ir. No, tampoco, no. Cada quien tiene su forma, pero sí hay que informar. Hay que garantizar el derecho a la información y no dejarle este asunto tan importante, porque un pueblo informado es un pueblo consciente, es un pueblo politizado, es un pueblo que sabe de sus responsabilidades y de sus derechos. Luis, yo quisiera suponer que el ejercicio de la mañanera sí podría ser un ejercicio democrático. El problema es la metodología y los contenidos que el presidente inyecta, ¿no?, en estas mañaneras. Definitivamente este es un ejemplo, porque él mismo habla de que pues, la gente tiene que estar informada, tiene que tomar decisiones a partir de lo que el gobierno pues, ejerce, decide, y justamente teníamos ya la información que había arrojado el INEGI sobre cómo se siente la gente insegura o segura en nuestro país. La verdad es muy perturbador ver que casi el 60% de la población, 59.1% de los encuestados, que en realidad las encuestas del INEGI son sumamente representativas, su metodología es muy precisa, se sienten inseguras en donde viven. ¿Qué hace el presidente? Pues dedicar buena parte de su discurso en la mañanera a hablar de otros temas. Obviamente no toca el tema de inseguridad. ¿Y por qué? Porque además los 3 estados en donde más inseguridad hay, Luis, son gobernados por Morena. Claro. Zacatecas, el Estado de México, Michoacán, son en donde la gente se siente o percibe una inseguridad mucho más alta. Y creo que justamente la manera en la que él va decidiendo cómo guía su discurso, qué respuestas da, a qué periodistas sí les responde y a cuáles no, pues convierte este ejercicio que podría ser muy enriquecedor, incluso para ellos en la toma de decisiones, para poder percibir qué está preguntando la prensa, para poder darle seguimiento a temas de coyuntura. No, se vuelve más bien un discurso autoritario, unilateral, que sirve para evadir los temas importantes. Creo que va a ser en el tema electoral y ha sido un tema transversal y crucial en este sexenio, el de la inseguridad, Luis. Ya lo hemos dicho aquí, una estrategia fallida, gastos onerosísimos en términos de todo el presupuesto que se le entregó a la Guardia Nacional y lo poco efectivas que han sido sus operativos y sobre todo en términos de poder prevenir la inseguridad en ciertas zonas en donde no la había antes de que llegara la 4T a gobernar y ahora se ha disparado con la propia presencia de la Guardia Nacional. No, y cuando el presidente dice hay que inventariarla, lo que está tratando de decir es, bueno, vamos a dejarla como algo, como un patrimonio, como si fuera su legado. Que pues a fin de cuentas, si tomamos en cuenta que es lo único que hace, pues sí es su legado. El tema es que ese legado de salir todos los días a tratar de posicionar un tema, ni a él mismo le sale. Por eso nadie nunca ha hecho conferencias de prensa a diario en ningún otro lado. Él las hace, pero no porque sean conferencias de prensa que posicionen un tema o hablen de un tema, sino porque el entorno está controlado, porque él decide quién pregunta, porque él habla de afirmaciones que no puede probar, que no son ciertas. Y mientras, los temas que sí suceden, como dices, entre ellos inseguridad, o la economía, o la salud, o el que quieran, ahí el presidente no está hablando de esos temas. Y entonces parecería que la discusión del gobierno, de parte de los temas del gobierno, están orientados a ciertos temas y no a otros. En esa parte, ahí sí hay un efecto, que supongo que esa es la idea principal. El presidente puede hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que tendría que hablar. Y como, repito, está controlado y él no se permite que hagan preguntas difíciles, pues el presidente no se enfrenta realmente en público a los temas
complicados. Por eso el presidente López Obrador no hace conferencias de prensa cuando va de gira fuera del país. El presidente López Obrador no hace conferencias de prensa para atender urgencias. No sirven para eso tampoco, que en realidad eso es lo que funcionan. Y este ambiente controlado, pues a lo largo del tiempo los periodistas serios, los periodistas que tienen o representan a medios con patrocinios, que tienen audiencia, que están operando como un medio de comunicación normal, se han ido dando cuenta que esto no tiene ningún caso. No sirve para obtener información, no sirve para contrastar, no sirve para debatir. Esta conferencia de prensa no es eso, no es una conferencia de prensa, es la hora del presidente, o en este caso las 2 horas del presidente, donde habla más de 1,200, casi 1,290 conferencias. Pues es otra cosa, es la hora del presidente, que por cierto, en esta misma conferencia, en algún momento cuando están mostrando las sillas donde están los periodistas, se ve que está lleno a menos del 20% de la capacidad. Claro. Es un día al azar, es cualquier día, menos del 20% de la capacidad de periodistas que van. ¿Por qué? Pues porque si el presidente respondía a las preguntas, si el presidente le diera la palabra a quienes sí se necesita, si el presidente sustentara con datos lo que está diciendo, pues entonces sí sería una conferencia de prensa. Como nada de esto sucede, pues entonces mejor dejemos que hable el presidente, que sea el único evento del día y pues ya el presidente buscará otras actividades a lo largo del día. Lo que hemos visto también y lo documentamos en la infografía 100 que acabamos de publicar en Spin, es el número de conferencias fuera de Palacio Nacional se incrementó en proporción al promedio de lo que venía sucediendo antes en este mes de diciembre y enero. Es decir, el presidente había tomado normalmente un día de la semana para ir a visitar un estado, casi siempre estados del sur o a nivel del mar, para que no se canse, para que no se sienta mal. Cuidando su salud. Y con el pretexto de revisar las obras del Tren Maya. Ahora el presidente está utilizando 1 o 2 días más de la semana para salir. ¿Por qué? Pues porque hay elecciones y porque ahora sí el presidente necesita de alguna u otra forma tratar de inaugurar cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues haciendo campaña. Lo que en principio no debiera pasar. Ya no tardan en empezar las campañas oficialmente, ahora que terminen las precampañas, estamos en intercampañas, todo, y vamos a empezar a ver al presidente cada vez más frecuentemente llevando este show, este programa que tiene en las mañanas, a otros estados, aunque no porque esté en campaña cambie el formato. Sabemos que las conferencias de prensa fuera de Palacio Nacional se hacen en bases militares. Las visitas a Acapulco han sido para hacer la conferencia desde ahí. No hay imágenes del presidente revisando. En fin, platicaremos en un momento más de ese tema, pero pues me parece ahí que el presidente, pues la verdad, no puede presumir esto como un legado de una conferencia de prensa. Lo puede presumir como un show aburrido, como cada quien lo quiera definir, poco visto, etcétera, pero no como una conferencia de prensa, ¿no? Así es más bien como un comunicado videograbado, yo diría, Luis. Así es. Y muy bien preparado. Improvisado, en algunos casos. ¿Y qué es lo que consigue? Consigue definitivamente algo que les es útil a ellos, no lo podemos negar. Primero, monopolizar los temas, ¿no? No es un diálogo, es un monólogo, definitivamente. Segundo, ya lo hemos visto, no hay otros voceros, aunque tiene ahí sentados, aparte del gabinete, las oportunidades que les da de intervenir están muy acotadas. Siempre es la única voz. Entonces, esa es otra manera. Y también a nivel, incluso creo, del Congreso, cuando hay temas de reformas que comentar, cuando hay incluso una indicación de cómo quiere que los legisladores de Morena voten o veten algo, pues entonces interviene en la mañanera para dar línea. Y creo que también incluso se atreve a tocar los niveles de gobierno como son los locales y los municipales. También desde ahí hace anuncios que no le competirían al gobierno federal. Entonces, en realidad se ha convertido en un monopolio verbalizado y videograbado que a ellos les resulta efectivo porque les atraen ese tipo de formatos, porque cualquier formato democrático, cualquier formato libre, cualquier formato en el que la información real y los datos pudieran ser contrastados, no es algo que a ellos les convenga. No, y al presidente no le gusta. Como dices, el presidente es la única voz. Todo lo que diga el presidente es lo que importa, todos los demás lo repiten.